Pilares. Los pilares en ArchiCAD se construyen a partir de dos componentes: el núcleo y la envolvente, que es opcional, usado para simular lo que es el acabado o el revestimiento del pilar. La sección del pilar puede ser rectangular o puede ser circular. Pueden ser también complejas, como se definen en los perfiles complejos. Los pilares pueden estar aislados, como en este ejemplo, o conectados inteligentemente a los muros. Los ejes de los pilares, a su vez, pueden ser verticales o inclinados. Hacemos doble clic en el cuadro de diálogo de herramientas de pilar. En el cuadro de definiciones por defecto de pilar, como primera opción tenemos la altura del pilar. Luego, la distancia que existe entre la base del pilar y la cota cero del piso que corresponde donde estamos dibujando. También podemos definir la cota con respecto a la cota cero del proyecto. Si queremos que el pilar esté inclinado en planta en un ángulo determinado, lo podemos definir acá, como ángulo de rotación. Acá podemos definir, al igual que en el cuadro de diálogo de muro, si queremos que el piso de origen sea el actual, es decir, en el cual estamos dibujando, o bien seleccionamos un piso de origen en el cual se va a situar este pilar. Acá tenemos la geometría. Podemos elegir un perfil rectangular, en el cual, si se encuentra vinculado, automáticamente generará una sección del pilar cuadrada, y si los desvinculamos, podemos generar una sección rectangular. Podemos elegir también una sección circular con un diámetro determinado, o bien utilizar el perfil complejo. En ambos casos, ya sea rectangular o circular, podemos elegir si queremos que el método de ensamblaje del pilar corresponda al muro en el cual se va a situar el pilar o no. En este caso, podemos tener sin método de ensamblaje o con método de ensamblaje. Como vemos en el ejemplo, se puede determinar que el elemento esté ensamblado con respecto al pilar o no. El ensamblaje va a funcionar siempre que el muro con el cual estamos trabajando esté construido mediante una trama de corte que sea con un material compuesto. No va a funcionar con tramas simples. Acá definimos si queremos que el pilar tenga un envolvente, como en el caso que estamos viendo acá. Podemos definir entonces que el pilar tenga un envolvente con un espesor determinado a partir del núcleo. Por lo tanto, en esta primera sección definimos el núcleo y acá definimos la envolvente, en el caso que necesitemos. Acá podemos definir si queremos que sea vertical o bien queremos que esté inclinado en un ángulo determinado. Acá definimos el punto de inserción del núcleo, es decir, que cuando hagamos un clic en el punto de la planta para poder situar el pilar, se va a generar el ajuste con respecto a este punto de inserción. En este caso lo voy a dejar en el centro. Acá las mismas opciones que hemos definido también en muro: el piso de origen o todos los pisos relevantes, la vista en planta, si queremos la sección real, proyección, solamente sección, corte simbólico, contornos o todo proyectado, dependiendo cuando estemos trabajando con pilares inclinados. Mostrar la proyección de todo el elemento, el límite de visualización absoluto o el rango de la planta. Acá la estructura del núcleo. Al igual que en el muro, la trama de corte, que la podemos definir con cualquiera de las tramas que tenemos en ArchiCAD. La pluma de la trama de corte, la pluma del contorno de la trama de corte, las líneas del núcleo y la pluma de la línea del núcleo. Los contornos, en el caso de que estemos trabajando con pilares inclinados, la línea de los elementos no cortados que se encuentran bajo el corte de la planta, el tipo de línea, la pluma de la línea, las líneas de proyección, que van a ser las que están sobre la línea del corte de planta, la pluma, y acá el símbolo en planta, en donde podemos definir un tipo de símbolo, que en este caso está simple, o bien con una raya en X o con una cruz. En el caso que definamos una cruz, automáticamente se van a abrir otras opciones en las cuales definimos la distancia con respecto al centro y la longitud que va a tener fuera del pilar, y además la pluma con la cual vamos a trabajar. Acá en modelo definimos la materialidad para el pilar completo. Ponemos OK
y situamos el pilar. Tenemos estas diversas opciones. Este pilar, que tiene una altura determinada, una sección determinada, que el método de ensamblaje es simple, que no tiene envolvente y es vertical. O esta, que tiene las mismas opciones, sin método de ensamblaje, con envolvente de 10 centímetros. Y en este caso, la envolvente está definida acá. Cuando se selecciona la envolvente, automáticamente en el cuadro de planta y sección aparecen las opciones para poder dibujarla. Podemos elegir una trama, por ejemplo estuco, la pluma de la trama de la envolvente y la pluma de la trama de fondo, la línea del revestimiento y la pluma de la línea del revestimiento. Y ahí queda el ejemplo. En este caso tenemos acá un muro que tiene una materialidad determinada con respecto a su trama de corte. Situamos los pilares encima y van a quedar simplemente ubicados sobre él. En este otro ejemplo tenemos un muro que tiene una trama de corte con una estructura compuesta. Estos pilares tienen además el método de ensamblaje activado para que se ensamblen con respecto a la materialidad que se está ocupando como trama compuesta del muro. Si yo desactivo esta opción, automáticamente el pilar queda simplemente ubicado dentro del muro. Estas opciones podemos verlas en 3D, en donde aquí están los pilares. En el caso de los pilares que están con el método de ensamblaje desactivado, podemos observar de que la materialidad de ellos es la propia definida en el cuadro y la materialidad del muro será la propia del muro. Sin embargo, cuando los pilares están dentro de un muro con la trama compuesta y está el método de ensamblaje, automáticamente el revestimiento del muro se apropia del pilar, aumenta su espesor y se genera un forro encima de él para poder generar el ensamblaje correcto. Ese pilar que está ahí es el que definimos después como simple. Ahí podemos observar que ese pilar también se encuentra forrado con la materialidad de la trama compuesta del muro. En este caso, este pilar rectangular también. Fíjense que el espesor que se va a añadir al espesor real del pilar va a depender del espesor que tenga esta trama compuesta. En este caso, esta trama compuesta que tiene un espesor determinado va a dar la vuelta, va a cubrir el pilar, al igual que esta. Y por lo tanto, este pilar que tenía un espesor determinado, una sección, va a aumentar para poder ser revestido con lo compuesto de la trama del muro. Estos pilares además pueden ser inclinados, pueden ser girados en ángulo, alargados con la misma inclinación y así sucesivamente. Tenemos diversas opciones para poder trabajar con estos pilares. Automáticamente la vista en planta varía. Esta vista en planta, recuerden que va a depender de lo que nosotros definamos acá en las superficies de corte, contornos y símbolo de planta. En la superficie de corte definimos cuál va a ser el espesor de este pilar en la parte que se está cortando.
En los contornos, las líneas de los elementos no cortados, que en este caso va a ser una línea continua, con una pluma número 2 de espesor 0, y las líneas de proyección, que es lo que está por sobre la línea de corte de la planta, la vamos a dejar en proyección con una pluma gris. Y el tipo de símbolo, el que nosotros definamos, lo vamos a dejar con una X en este caso. ¿Ok? Aparece la X, la línea segmentada para lo que está por sobre el plano de corte de la planta, y la línea continua con un espesor 0 para lo que está por debajo de la línea de corte de la planta.